Hola, muy buenas a todos. Muchas veces me preguntáis que cuándo se debe de empezar en olivos más o menos jóvenes a empezar a renovarlos, y cuando empezamos a renovar una rama, cada cuánto tiempo hay que renovar. Pues bueno, os lo cuento en este vídeo. Os enseño el olivar. Esto es un olivar marco 8×8 en semisecano, porque tiene un poquito de agua de riego. Estamos hablando de unos 300 metros cúbicos por hectárea. Esto está en ecológico desde el año 2015. Esta finca lleva pues en torno a, no sé si son 5 tratamientos foliares en esta primavera. Lógicamente, ¿por qué le hemos dado tantos tratamientos foliares? Porque bueno, la carga de aceituna que tiene es monstruosa, es muchísima aceituna para la cantidad de agua de riego que tenemos, y tenemos que sacarle el tallo, que es lo que quisimos sacarle, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que este año no sea solo cosecha de este año, sino que sea cosecha también para el año que viene. Nosotros, hace 3 años, este olivar estaba a 8×4, tenía un olivo en medio, se le arrancó el olivo del medio, y una de las cosas que tuvimos que hacer fue, por un lado, quitarle el olivo del medio, y por otro lado, muchas de las ramas que estaban en el marco del 4, pues estaban muy verticales. Entonces aprovechamos esa situación para empezar a renovar, y la mayoría de olivos, este por ejemplo no tiene ningún corte de renovación, pero la mayoría de olivos, ya cuando este olivar tenía, porque estos olivos tienen, me parece que son 16, 17 años, estos olivos cuando hace 3 tenían 13, empezamos con 13 años a empezar a echarle ramas. Estos olivos llevan 2 años que no se podan, se podó, al año siguiente se limpió, y este sería exactamente este año le toca, que ya sería el segundo año, ¿vale? Lleva un año, digamos, que entre medias que no se poda. Aquí podéis ver los cortes de vida, a ver si se ven, ¿veis? Se le hizo a la altura, pues, de la altura del pecho, para intentar algunos que tienen la cruz más bajilla, realzarlo. Y bueno, como podéis ver, este corte de vida con 3 años, fijaros ya la potencia que tiene ya aceituna. De hecho, si miramos el olivo de fuera, pues no se nota que allí hubiera corte de vida, simplemente que ahí está el olivo ya cerrado y demás. Entonces, ¿qué procedimiento vamos a seguir? Pues por ejemplo, si yo me fijo en el olivar, ese olivo mismo, los olivos tienen una carga de aceituna extremadamente alta para el agua de riego que tenemos. De hecho, también cuando los metemos en el paraguas, el olivo ya es tan grande muchas veces que no es que se salga del paraguas, pero le queda poco para salirse, ¿vale? Entonces yo en el campo tengo que trabajar preveyendo las cosas, es decir, tengo que trabajar por delante de las cosas. Entonces, una de las cosas que ya estoy viendo es que, como siga la cosa así, pronto voy a tener que volver a reducir el volumen de copa, y esto se hace pues con cortes de renovación. Aquí tenéis otro corte de renovación, que lo tenéis ahí, ¿veis? Ahí debajo, que tiene 3 varetas, que las vamos a dejar 2 seguramente en esta poda ya de este invierno, y ya tenéis el olivo pues más o menos aquí cerrado. Lo que vamos a hacer, que es, como estos cortes de vida ya están empezando a producir, y tampoco queremos pegarle un bocado grande a lo que es la producción de la finca, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este invierno del año 2025-2026 vamos a limpiar los cortes de vida, y vamos a hacer, a ver si me puedo meter por aquí, aquí tengo otro. Vamos a utilizar estos cortes, las varetas las vamos a dejar las correctas para la renovación. Ahí tenemos un corte de vida. ¿No veis cómo están ya de gordas las varetas? Fijaros, estas varetas tienen 3 años, como digo. Vamos a elegir las varetas adecuadas del corte de vida. Le vamos a limpiar por dentro los chupones más significativos, y vamos a empezar a preparar las ramas para, en los próximos seguramente 2 años, volver a quitarle una rama. Es decir, estos olivos que tienen, como veis, mucho vigor, mucho crecimiento, estáis viendo aquí, donde tiene el tallo, donde está la aceituna. Estos olivos, lo que vamos a hacer es limpiarlos este año, lo que es los cortes de vida, los centros, levantarle las bajeras, etcétera, y luego al siguiente año o dentro de 2 años, lo que le haremos sería sus cortes de renovación a otra de las ramas que tengamos, que ya sea la más envejecida o la que más nos estorbe. Siempre pensar que en la poda primero se quita lo malo y se deja lo bueno, ¿vale? Entonces, más o menos, nosotros hemos empezado estos olivos a renovarlos con 13 o 14 años, que hay mucha gente que decía que era una barbaridad, que los cortes de vida pues no se iban a desarrollar cuando publicamos el vídeo. Pues bueno, ya que estamos aquí, pues ahí podéis ver las pedazos de varetas que tiene, 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 varetones buenos, y de aquí de esta cruz le vamos a dejar también este, que yo creo que va a ser bastante bueno también.
Entonces, renovarse, se renuevan. De hecho, los olivos con la corteza, cuando la tienen la corteza así, se renuevan mucho mejor. Decir que esto es variedad picual. Hay otras variedades que hay que trabajarlo de otra forma un poco diferente. Pero con la rama así, con digamos con la textura de la rama lisa, ramas jóvenes, se renueva bastante bien. Y una vez renovada, pues a los 5 años más o menos de haber echado el primer corte de renovación, se puede iniciar el segundo y así sucesivamente, hasta que le renueva las 3 ramas. ¿Qué ocurre? Si nos esperamos mucho, las ramas se nos envejecen y el proceso de renovación tiene que ser más rápido. Y al ser más rápido, es más violento, genera mermas drásticas del volumen de copa y eso genera al final pues que tengamos pues una situación de mayor pérdida productiva, más rápida, podas más severas, el olivo también lo desequilibramos de una forma más rápida y demás. Pero hay veces que no toca, como hemos llegado tarde, pues nos toca hacer las cosas de esa manera. Este olivo efectivamente está bastante enforrajado. Ahora haré un vídeo de por qué lo estamos dejando así, para que entendáis un poquillo que todo tiene un sentido y bueno, y al final intentamos, como siempre digo en el campo, se trata de equivocarse lo menos posible, porque acertar en todas las cosas al final es muy difícil. Pues nada, un abrazo a todos.